O sea, bien. Puerperio, o sea, el periodo de recuperación después del parto. Después de la tercera fase, el tercer periodo del parto, que es el alumbramiento, viene el puerperio inmediato en las 24 primeras horas, el puerperio mediato, los primeros 10 días, el puerperio alejado hasta las 42 días, y el tardío, que unos lo consideran 4 meses, otros 6 meses, es variable. ¿Por qué es importante que la parte médica no es una cosa simple? Es importante porque ustedes van a hacer obstetricia forense, ¿cómo les puedo decir? Propiamente no se trata de determinar en la mujer, también en la mujer muerta, en qué periodo ha estado, o si ha estado en parto o no ha estado en parto. Lo cierto es que el juez nos llama para reconocer si es cierto que dice la señora de que ha tenido un parto, a que ha tenido un bebé, y ella exige que se reconozca el bebé que tiene en brazos, que es suyo. Y muchas veces la mujer ha tenido que recurrir a malas mañas para conseguir un bebé. Hay muchos casos, ¿no?, reportados, y nosotros los conocemos sin que sean publicados. Una señora viene refiriendo que es su bebé y no tenía los senos preparados, no había ni cesárea ni signo de parto vaginal. Decía que era su bebé. Mostraba fotos de que tenía su panza que cada vez crecía. Así que el juez nos llama y que determine pues, si la señora efectivamente ha tenido su parto. Y si decía que era 10, 12 días que había tenido su parto, porque el fiscal rápidamente hizo la gestión, el trámite, y pidió para que no pase el tiempo, que es fundamental, a que se haga el peritaje médico. Y resulta que la señora no tenía nada de eso, ¿no? No tenía ni estrías, ni agruna, no tenía cicatriz de cesárea, no tenía signos externos de un parto reciente. Entonces, nosotros tenemos que conocer todo ello que involucra la involución, la recuperación del estado previo al embarazo de los genitales de una mujer, hasta la aparición de la primera menstruación, aunque la primera menstruación puede ocurrir largamente porque de por medio está la lactancia, pero del alumbramiento hasta la primera menstruación, que puede ser 3, 4, 5, 6 meses, es una de las posiciones de los estudiosos para determinar qué tiempo determina el puerperio. Nosotros nos estamos apegando a lo que dice Wheeler, ¿no? 42 días, y el tardío posteriormente. Se caracteriza por la involución de las modificaciones anatomofisiológicas, básicamente los cambios generales, todo lo que sabemos de cambios fisiológicos del embarazo. Todo eso tiene que revertirse, instauración de la secreción láctea y reajuste psicológico de la madre. Igualmente, hay problemas importantes, pero hay que saber en qué momento se dan los problemas psicológicos de la madre. La readaptación del puerperio, los cambios en los órganos reproductivos, la involución uterina relacionada con el peso y la altura uterina es fundamental para determinar si la evolución del puerperio está discurriendo normalmente. Después del parto, inmediatamente después del parto, pues se ha puesto oxitocina, masajes y todo lo necesario para que ese útero se contraiga y no haya hemorragia posparto. Está la altura uterina entre el pubis y la cicatriz umbilical. Al día, ese útero se pone a nivel de la cicatriz umbilical, 20 centímetros. Y a partir de ese entonces empieza a bajar la altura uterina a razón aproximadamente de 2 centímetros por día. De tal manera que aproximadamente en 10-12 días ese útero debe ser intrapélvico. Entonces puede haber una pregunta. Al 6º día, altura uterina tanto, los loquios de tal característica, determinar cuál es el aproximado día
del puerperio, el cuarto, el sexto, el décimo, el 20º. Por eso es fundamental la correlación de la altura uterina, ¿no? Y también los antecedentes, porque no es lo mismo que una embarazada haya tenido un embarazo gemelar y un feto pequeñito, un feto prematuro. Obviamente hay variaciones y en proporción tenemos que estar valorando a la paciente para decir este puerperio está yendo adecuadamente o no. Cuando se retrasa la involución, implica que la altura uterina no avanza a esa velocidad y entonces ya estamos pensando en patología presunta, ¿no es cierto? Como puede ser un inicio de una endometritis, ¿no? Porque es lo típico y lo más frecuente. Eso seguro va a haber una clase de cómo diagnosticar y cómo tratar la endometritis, pero eso es lo que nosotros tenemos que ya estar oliéndolo cuando estamos tratando la parte normal. Igualmente, los entuertos. Después del parto, para el parto vaginal y la cesárea, hay 3 tipos de dolor. El dolor de los entuertos, que es las contracciones fisiológicas normales, que depende de la susceptibilidad de cada paciente para que sienta, grite alguien que por cada entuerto esté gritando, u otra que ni le da la de mayor importancia. El segundo es de la herida, que en la cesárea, sí, pues hay una herida que va de más a menos, alejándose del momento de la cesárea, y la herida de la episiotomía. Adicionalmente puede haber un dolor del bamboleo del útero, dependiendo del tipo de paciente. Una paciente múltiple que tiene 5 o 6 hijos, se mueve y su útero se está moviendo tremendamente porque no hay, la prensa abdominal está súper laxa. En cambio la primípara conserva su prensa abdominal y puede mantener el útero más o menos fijo. Pero igualmente le decimos, señora, si le está doliendo al caminar, al deambular, póngase una fajita que ayuda a que haya mayor prensa y fije el útero. Igual puede haber preguntas en relación a tal o cual dolor, a qué más o menos correspondería. Entonces, como ustedes ven, el útero va involucionando y va emitiendo los eflujos endometriales. La decidua o endometrio gestacional se va evacuando, va disminuyendo de tamaño, todo lo que ha sido hiperplásico, hipertrófico, va reduciéndose y va disminuyendo en un conjunto de sangrasa, leucocitos y otros materiales de desecho que van evacuándose y son determinados lóbulos. Les había mencionado 10 días, alejado 45, 42 días y tardío, según Williams, 45, 60 días. Otros mencionan el inicio de la menstruación, pues entiéndase que la menstruación puede empezar incluso al 3er mes, 4º mes, claro, es lo menos, la excepción que confirma la regla. En el puerperio inmediato, las primeras 24 horas, el periodo de mayor importancia en la mujer puérpera, ya que puede presentar muerte materna. Justo el miedo, el cuco, es la hemorragia postparto, que ocurre justamente en las primeras 2 o 4 horas por frecuencia, pero puede suceder hasta las primeras 24 horas. Entonces ya ustedes han hecho la clase correspondiente de cómo prevenir, esencialmente prevenir, porque tratar es bien difícil, incluso estando en un hospital. Aquí la mujer experimenta sensación de alivio, bienestar de posparto, periodo de satisfacción, aumento de la temperatura transitoria, leucocitosis, pero no porque está en relación a una infección. Claro que puede haber una infección urinaria preestablecida antes del parto y puede generarse ello, pero por sí mismo, si no hay ninguna patología, la leucocitosis puede haber sin desviación izquierda. Entonces ustedes entenderán de que aquí nosotros, por más normal que estemos considerando el tema, tenemos que siempre estar atentos respecto a la clave roja. El conocimiento de la clave roja, o sea, el entendido, la intención, es que vuestra posta, vuestro centro de salud, vuestro hospital, se pone al servicio total e incondicional de salvar la vida de esa paciente de manera inmediata. Eso lo han entendido. Están en su posta, ustedes tienen que determinar su propia clave azul, su propia clave roja, su propia clave amarilla, sobre todo en pacientes obstétricas.
Ustedes tienen que rediseñar, readaptar lo que dice el Ministerio de Salud a vuestra realidad. Y rápidamente, apenas llegan al salón, tienen que hacer eso. No solamente en esto. Ante un paciente con infarto, ¿qué hacer? 1, 2, 3, 4 pasos que no van a ser los mismos que un gran hospital. Tiene que ser adaptado a lo que ustedes tienen de disponibilidad en vuestro centro. Eso es estar preparados ante lo gravísimo que puede ser, y lamentablemente siguen muriendo nuestras mujeres en muchos centros, incluso hospitales grandes están muriendo por clave roja porque se viene una hemorragia posparto y no es detectado a tiempo, no se ha hecho la prevención y estamos en problemas. ¿Qué hacemos en el puerperio inmediato? Identificar factores de riesgo de hemorragia posparto. Meternos en la cabeza hemorragia posparto. El objetivo número 1, evitar la hemorragia posparto. Y vale por prevenir, detectar. ¿Ha sido un parto normal? ¿Ha sido una cesárea? Todo sí, todo bien, todo se ha contraído y de repente nos llaman de recuperación, de puerperio. Nos llaman, está una paciente sangrando. Vamos a ver, y esto es un charco de sangre. El útero flácido. La paciente apenas con el sensor comprometido, el pulso en 140, la presión en 90, 60 y después en 40, 30 y estamos en un problema serio. Ustedes han visto en la televisión, en los diarios, de una madre puérpera que se murió allí en Arequipa. No quiero decir las instalaciones, la institución, ni mucho menos. En este periodo, en el puerperio inmediato, el colega que atendió, por mala suerte, tuvo otra atención y de ahí tenía que ir al hospital a tener que entrar a su turno normal, ¿no? En otra institución, y se confió en la obstetriz, se confió en el personal, y después le están llamando cuando ya está la paciente en un charco de sangre, estaba con shock, hipovolémico. Le han hecho 1000 cosas, le han transfundido, le han sacado el útero y se ha ido. Le pusieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. En la politransfusión, ¿qué produce? ¿Qué produce la politransfusión? ¿El riesgo alto? ¿Qué se llama? La injuria pulmonar por politransfusión. Eso ustedes lo han escuchado muy frecuentemente. Y por más que haya tenido todo, lamentablemente la paciente fallece. Entonces, control de la presión y pulso, evaluar cantidad de sangrado, altura y contracciones uterinas. Obviamente hay que estar ahí. ¿Qué hacemos nosotros en el hospital? Que está en las normas, no es porque solo en mi hospital se haga. Al interno ahí, póngase ahí, par de horas. Al residente que esté revisando cada media hora, al interno que está valorando. Con mayor razón las pacientes que tienen factores de riesgo. Iniciar el alojamiento conjunto madre-niño, obviamente, eso es una característica del parto humanizado, en lo posible tratar de que el niño esté con la madre. Alimentación completa inmediatamente después del parto, entendiendo un parto por vía vaginal, y hay características que difieren en 12 horas respecto a la alimentación de una cesárea. La cesárea también es un parto, claro que es un parto patológico, pero tenemos que tener en consideración todas aquellas nociones de un puerperio normal. Alimentación después del parto, 12 horas después, y a las 24 horas, altas indicaciones. Orientación sobre el cuidado del recién nacido, pero aquí es fundamental determinar. ¿Sí? ¿No da? ¿No se ve el puntero? En algún momento estaba, y ahora no. ¿Es como publicar? Por favor. Muchas gracias. Si el parto es normal, hemos pasado por el periodo del puerperio inmediato, a las 24 horas podemos dar de alta a la paciente. Sí, es posible, ¿no? Podemos dejarla 48, 72 horas. Tuve una pasantía yo en Francia, las tenían 3 días, y a la cesárea 6 días. Es que ellos han tenido mil problemas, ellos atienden a más pacientes de diferente variedad racial.
africanos, anglosajones, judíos, latinos, y hay variedad respecto a la reacción, a la recuperación después de un parto. Entonces ellos han aprendido a mejor tenerlos más tiempo, todos los problemas legales que han tenido. A nosotros acá, en función de la demanda, necesitamos camas, estamos dando de alta incluso precoz, a las 24 horas, pero es sagrado las primeras 24 horas, donde ocurre ese cuco que se llama hemorragia postparto. Eso no significa que no puede haber otras complicaciones posteriores, pero en menor frecuencia. Entonces, en el alta estamos dando recomendaciones, indicaciones, lo que son los signos de alerta que obligan a la madre a regresar a la posta, al centro o al hospital, ¿no? Como es el saberse medir la contractura uterina. Si la señora es delgada o no tan gordita, puede ella palparse el fondo uterino y estar masajeándose y darse cuenta si el útero está durito. Sí, le va a doler, pero es conveniente. Hay que enseñarle a la señora cómo palparse y masajearse. Que vea la cantidad de los logios, el sangrado, que los logios inicialmente son sanguíneos. Después del cuarto, quinto día, son ceros sanguíneos, después ya son serosos. Bien, y los signos de infección. ¿Cuándo podemos dar los signos de infección? A partir del segundo o tercer día. Como todos sabemos, a partir del tercer día, pues se necesita que la contaminación del parto genere reacción inmunológica en el cuerpo, haya aumento de los leucocitos, aumento de la fiebre, y todo eso es generalmente al tercer día. Entonces se acuña el término de fiebre puerperal, y eso lo van a tocar en el puerperio patológico. Vamos. Lo primero, características de los primeros 10 días del puerperio propiamente dicho, o el puerperio mediato, el periodo de máximo de involución, como entenderán, a velocidad de 2 centímetros por día, va a ocurrir la mayor regresión o involución uterina, mayor derrame loquial, instalación de la secreción láctea. Características especiales respecto a cosas que pueden venir en el examen, ¿no? ¿Cuál es la proporción? Por ejemplo, una pregunta puede ser la proporción en peso de un útero inmediatamente después del parto respecto antes del embarazo o después de terminado el puerperio. El cuello uterino alcanza su consistencia al tercer día posparto, pero se cierra a los 45 días. El canal es permeable porque tiene que pasar por ahí las menstruaciones posteriores, pero al punto que el moco cervical se instaure y sea una barrera importante de las gérmenes de la vagina, que evite que de la vagina suban a la cavidad endometrial, eso se instala a los 42-45 días, de tal manera que siempre la indicación a la pareja o a la pareja que no tenga relaciones sexuales por lo menos un mes y medio. Seguimos en abdomen. Los primeros 12 días que mencionamos tiene una ubicación abdominal y después ya es intrapélvico. Respecto a los cambios fisiológicos, empieza la despigmentación de la cara, senos, abdomen lentamente, y algunas quedan con su paño, con su mancha, con su cloasma. Es bueno entender y dar a conocer a nuestras pacientes que eso se limpia. Simplemente tiene que ir con el dermatólogo. Nosotros podemos darle pomadas despigmentantes, pero es importante mejor ir al mismo especialista, que puede, en función de sus características raciales, sus características de exposición a la luz, etcétera, y sus capacidades adquisitivas, porque esas pomadas pueden tener su costo importante, está refiriéndolos al dermatólogo. La hipertricosis gravídica va desapareciendo, los loquios van disminuyendo en duración, cantidad, aspecto, composición y olor. Como ustedes verán, los loquios al comienzo, ¿no?, son purentos, después son rojos, purentos entendiendo que hay incluso coágulos los primeros días, ceros sanguíneos el tercero al cuarto, al séptimo día son serosos y después del 21 día son
serosos con ocasionales derrames sanguíneos. Otra pregunta de examen. Seguimos, los emuntorios, o sea, puede haber incluso retención urinaria. Tuvimos un caso en el hospital, después de un parto vaginal. Le echábamos la culpa a que el bebé era grande, su cabeza era muy grande, que había demorado en el expulsivo, todo ello. En parte podría ser ello, pero esencialmente es porque hay una paresia. Esa presión, etcétera, de la presentación puede generar cierta lesión de los filetes nerviosos que pueden generar transitoriamente, hasta que no se haga la rehabilitación vesical, de retención urinaria. Hemos tenido que sondearla varias veces hasta que finalmente se recuperó. La recuperación del volumen urinario, entendiendo que hay retención urinaria, la paciente empieza a caminar después del parto y se le hinchan las piernas. Se le hinchan de manera importante, ¿no? Con unas tremendas pelotas, y la paciente está asustadísima. Pero en la noche baja. Al día siguiente está totalmente normal. Durante el día está caminando y empieza de nuevo por declive a ver el edema importante, pero hay que tranquilizar a la paciente, por eso en 10 días, 10-12 días eso va a disminuir considerablemente. La caída de los estrógenos y progesterona al 10º día, los niveles elevados de prolactina disminuyen paulatinamente después del parto. Los niveles elevados de prolactina disminuyen porque ya no siempre, pero su efecto aumenta. El orificio cervical interno se cierra al 12º día y el externo puede quedar incluso entreabierto. Una característica de una paciente que ha tenido un parto vaginal es que el osis se queda cilíndrico, el cuello se queda cilíndrico y el orificio cervical externo puede quedarse entreabierto. Los eritrones retornan a su aspecto normal rápidamente, vagina recupera la tonicidad, su capacidad disminuye y los músculos derivadores recobran su resistencia. Todas estas características del útero aumentado de tamaño, de la línea bruna, de las estrías que pueden ser antiguas o recientes, todas son características cuando ustedes hagan un peritaje de poder necesariamente determinar. Y sobre todo, en la anamnesis, cuando ustedes hacen ese peritaje, le tienen que preguntar a la paciente cuándo ha sido su última regla, o qué controles ha tenido, qué complicaciones ha tenido, en qué momento del embarazo ha empezado a moverse su bebé. Entonces, la paciente que está mintiendo obviamente no sabe nada de esto y rápidamente ustedes van a entender que está mintiendo o no. Y eso tiene que contener vuestro informe para el juez. Otras modificaciones generales, los entornos hemos hablado, la región anoperineal, rebote hemorroidal. Los pacientes tienen una buena parte de la hemorroides porque hay compresión y disminución del retorno venoso de toda la zona hemorroidal. Puede haber eventualmente hemorroides trombosadas con estrangulación, plebitis, que también es una característica que tenemos que evaluar en el puerperio normal. La vulva, escoriación vesical interna de los labios y más aún si ha habido una episiotomía. Músculos flácidos, modificaciones generales, los eritrocitos y hemoglobina disminuyen ligeramente en la primera semana, una pérdida de peso los primeros 10 días de 4 a 6 kilos. En el puerperio alejado, finalmente concluye la involución genital, puede sobrevenir la menstruación si no se ha puesto en práctica la lactancia. La lactancia no necesariamente en el 100% va a evitar que venga la menstruación. Pacientes que están lactando y están embarazadas de su siguiente bebé. Finalmente el útero reacciona a 60 gramos. A partir del día 25 puede encontrarse un endometrio estrogénico, una línea delgada, un endometrio proliferativo. La vagina sufre un proceso de atrofia transitoria durante más en la mujer que da de lactar. La vagina se torna de tal manera que puede ser parecida a la vagina de una mujer
posmenopáusico, porque proporcionalmente hay una hipoestrogenemia. El porpóreo tardío, a la mujer que amamanta, se observa una vagina bien involucionada y un endometrio hipotrófico, y la mujer que lacta tiene un límite impreciso. ¿Qué es importante en el puerperio normal? Informar en qué consiste la involución, cuáles son los peligros, los signos de alerta, orientación y consejería de ofrecer anticoncepción. Es en el momento en que nosotros damos la anticoncepción y generamos o invocamos de que debe dar preferencia especial a la lactancia. Los ejercicios fundamentales, los ejercicios de Kegel, para fortalecer los muslos del piso pélvico que han sido estirados, elongados por el parto, ¿no? ¿En qué consiste? Hay diferentes formas de ejercicios de Kegel, pero una paciente que tiene parto, decirle que contraiga los muslos del piso pélvico, es decir, cuando tiene una diarrea que uno no quiere y está en la calle, uno tiene que ajustar. Eso es contraer los muslos del piso pélvico. O si se tiene ganas de orinar, pero no se tiene dónde, tiene que ajustarse. Más intensamente, por ejemplo, uno tiene una diarrea y no llega, tiene que ajustar al máximo. Ya se está escurriendo, pero tiene que ajustar, porque si no se chorrea totalmente. Ese ejercicio, por lo menos 15 segundos, por 15 veces en el día, por lo menos 5 días a la semana. Ese es un tipo de ejercicio. Hay otro tipo, es que cuando esté orinando, voluntariamente corte el chorro urinario, totalmente. Al comienzo no se va a poder, necesita fuerza. Pero cuando lo consigue, es un indicio de que ese músculo está mejorado. Cualquier ejercicio del músculo estriado va a generar mayor fuerza, mayor cuerpo, mayor fuerza en la contracción y va a conseguir el objetivo de regresar, por lo menos en el caso de la paciente que tiene su parto, regresar a su tono normal. El inicio de las relaciones sexuales después de pasado el puerperio en general, por lo menos el puerperio de 42-45 días, debe esperar a que desaparezcan los bloqueos porque debe cicatrizar la episorragia o cicatriz operatoria. Y en lo que es anticoncepción, tenemos toda esta disponibilidad de recursos, ¿no? Si la paciente ha tenido su primer parto, excepcionalmente va a pedir una anticoncepción definitiva, ¿no? Selección femenina o masculina, excepcionalmente. Una paciente que ha sido, que tiene un problema psiquiátrico o un problema cardiovascular, la recomendación es que ya no puede tener más hijos. En las pacientes que tienen problemas o contraindicaciones para las hormonas y quiere estar totalmente segura y no estar con el miedo de que falle el condón, dispositivo intrauterino ya es posible ponerlo, incluso en el periodo de puerperio se puede poner el dispositivo intrauterino. Bueno, los implantes, progestágeno, esto básicamente en pacientes que pueden tolerar la parte hormonal, y el MELA, que es el método de amenorrea de la lactancia, o sea, propender a que la paciente debe lactar, disminuye la capacidad de que se pueda embarazar, pero a veces es una trampa. La paciente está confiada, pero como ustedes saben, no es al 100%. El MELA es 80, 85%. Es comparable al coito interrumpido. Puede retrasar el otro embarazo, pero no es un método de alta confianza. Para mujeres que no están en el periodo de lactancia, igualmente están los otros métodos. El retorno de la menstruación varía. Si la mujer no amamanta, la regla desaparece a las 6-8 semanas después del parto. En cambio, si la mujer amamanta, en general el ciclo menstrual puede comenzar hasta 4 o 6 meses después del parto, y sin embargo puede no aparecer hasta que no pare de amamantar. Lactancia. Una cosa es la mamogénesis, otra cosa es la lactogénesis y otra cosa es la lactopoiesis. Mamogénesis, la formación de la mama, los alvéolos, los conductos, y eso se da a partir de la adolescencia, ¿no? Con los Tanner 2, 3, 4.
tiene que ver con estrógenos y progesterona. Eso se va a madurar durante el embarazo y empieza la lactogénesis, el proceso de producción de la leche, que tiene su lactogénesis 1 a partir de las 20 semanas. La lactogénesis 2 a partir de el último mes o último trimestre del embarazo. Y la lactogénesis 3 a partir del 5.º día de puerperio. La primera es preparar todo lo que se tiene de la lactogénesis 1, desde las 20 semanas hasta el término de la gestación. La 2 es que ya se prepara el calostro en el último trimestre del embarazo hasta los primeros 3-4 días del puerperio mediano. Y la lactogénesis 3 es la producción completa de la producción de leche. La lactopoiesis es el mantenimiento de la leche. Mantenimiento. Y para el mantenimiento de la leche, se necesita dos hormonas: la prolactina y la oxitocina. ¿Cómo se procura de que la prolactina esté en altos niveles? De manera espontánea, cuando la placenta sale, usted sabe que la placenta tiene formación o producción de estrógenos y progesterona. Esto se va a caer y hace que proporcionalmente el efecto de la prolactina, que estaba frenada por esas hormonas, empiece a actuar, empiece a producir mayor leche a nivel de los alvéolos, a nivel de la mama. Y una vez que se evacúa la leche de la mama, hay un estímulo a través de los nervios aferentes para que arriba el efecto inhibidor del PIF actúe. Es el factor inhibidor de prolactina, se anule. ¿Cuál es el factor inhibidor de la prolactina? La dopamina. Disminuya para que haya mayor producción de prolactina por la hipófisis anterior. Y una vez que se tenga buena cantidad de leche, es la oxitocina que hace su ciclo también con la succión del bebé. O sea, la prolactina para producir la leche y la oxitocina para evacuar la leche. Ese ciclo virtuoso hace que se mantenga la producción de leche cada vez más. Si más se evacúa, hay más receptores de prolactina en la mama que hace posible que haya mayor producción de leche. Eso debemos tener nosotros en cuenta a la hora de aconsejar a una madre. Muchas dicen: no tengo leche, es que por eso le he dejado, no tenía leche. Es que la señora no está educada. Si la señora sabe perfectamente que tiene que succionar, tener la materia prima para producción de leche, no va a pasar problemas. Hasta los hombres podemos darle lactar. Tenemos poco tejido mamario, pero si aumentamos la prolactina, hay mayor succión, puede empezar. Ese es el ejemplo anecdótico, icónico a nivel mundial, de la Organización Mundial de la Salud. En Cuba, un señor lamentablemente perdió a su madre, a su esposa de hemorragia postparto, lamentablemente, y tuvo que hacerse cargo de su bebé. Todos le donaron un montón de leches maternizadas hasta que las leches maternizadas se acabaron. Tenía su negocito de una tienda de abarrotes. Lloraba el bebé, le daba su leche, hasta que ya no había la leche. Y le puso su pezón y el bebé se calmaba. Y cada vez que lloraba, le daba un poquito de leche y le ponía su pezoncito. Estaba tranquilo. Hasta incluso se dormía el bebé succionando los pezones del varón. Y empezó a crecer los senos. Y empezó a producir leche. Y tenía vergüenza y no decía nada. Pero era su secreto. Y el bebito, que estaba ahí y le gustaba y estaba ahí a escondidas, lo hacía todo. Hasta que finalmente él creció y ya no pudo por su pobreza, etcétera. Tuvo que pedir ayuda. Porque el bebé estaba grande y él quedó enfermo. Y cuando lo examinaron, porque ya estaba grave, tuvo unos senos casi de la mujer, produciendo leche. Se murió de la otra cosa, pero ahí se dio cuenta
se dieron cuenta de que era posible, eso era posible, que la mujer, el hombre con senos pequeños. Por tanto, la norma dice que no importa que la mujer tenga pezones, mamas pequeñas o grandes, no tiene relación directa con la producción de leche. Ya. Muy bien, creo que ya terminé. Les agradezco, muchas gracias.